Cuando se realizan estudios en fisiología o ecofisiología de cultivos, se pueden utilizar determinados índices de crecimiento. Recordemos que el crecimiento es el incremento irreversible en la materia seca o volumen en función del genotipo y las condiciones ambientales, mientras que agronómicamente el crecimiento se define como el incremento en materia seca. La representación del crecimiento en función del tiempo da lugar a una curva sigmoidea, es decir, una curva en forma de S, que se caracteriza por tener tres tramos. Una primera fase, que es la denominada fase exponencial o logarítmica, en donde predomina la división celular y donde el crecimiento se manifiesta con su máxima intensidad. Esta fase es propia de las primeras etapas del crecimiento, con predominio de áreas meristemáticas. Luego, a esta fase le sigue una fase lineal, denominada de esta manera porque a periodos iguales de tiempo corresponden aumentos iguales de crecimiento. Y este tipo de crecimiento es propio del aumento de tamaño de estructuras cilíndricas. Y finalmente hay una fase de crecimiento desacelerado que ocurre porque el sistema es cada vez menos eficiente para producir biomasa en función de la biomasa que ya tiene producida y se corresponde con el envejecimiento o senescencia. Para realizar estudios de crecimiento, el mismo debe cuantificarse. Entre las formas de cuantificar crecimiento se encuentra la determinación del peso seco. Es decir, llevar a la planta o a sus partes constituyentes a estufa para ser secada a 70-80 grados hasta peso constante y posteriormente pesada. En los estudios de crecimiento pueden hacerse estas determinaciones de peso seco o de área foliar en distintos momentos, es decir, tomar un peso seco inicial y un peso seco final o distintas mediciones en distintas etapas del cultivo. Otra determinación útil para la aplicación de índices de crecimiento es el área foliar. Y en este sentido pueden realizarse estudios de tipo destructivos, es decir, donde es necesario quitar las hojas a la planta para hacer la determinación de área foliar. Esto se puede hacer, por ejemplo, con planímetros integradores en laboratorio o en campo, o también recurriendo a hacer el dibujo de la hoja en un papel milimetrado, o aplicar métodos gravimétricos, en donde se relaciona el tamaño de la hoja con el peso del papel que se obtiene luego de su dibujo. También existen métodos de estimación, ya no destructivos, que relaciona características biométricas de la hoja, como su longitud, ancho, diámetro, con el área foliar. Y actualmente existen también métodos de procesamiento digital de imagen, por ejemplo, el de imagen J, que mediante la utilización de un software que se encuentra en la web de uso libre, pueden escanearse las hojas y luego se hace un procesamiento digital para obtener el área foliar. Entre los índices que podemos utilizar para conocer el crecimiento se encuentra la relación absoluta de crecimiento. Esta relación absoluta de crecimiento vincula el peso seco total con el tiempo, con el intervalo de tiempo en que se consideró ese peso. Respecto de esta relación absoluta de crecimiento, si nosotros tomamos, por ejemplo, dos híbridos de cualquier especie, dos híbridos de maíz, dos híbridos de tomate, observamos, por ejemplo, que podemos, 40 días después del inicio del cultivo, hacer la determinación de peso seco, como dijimos, llevando la planta por secado a peso constante. Y luego, dividiendo el peso seco obtenido por la cantidad de tiempo transcurrido, 40 días desde el inicio del cultivo, obtenemos así los gramos por día de materia seca incrementada en el híbrido 1 y en el híbrido 2. Y lo mismo podemos ir haciendo para etapas sucesivas, tomando, por ejemplo, siempre intervalos de tiempo de 40 días, y aquí lo que vamos a hacer es obtener el crecimiento absoluto entre los 40 y 80 días, a partir de la diferencia en peso seco del peso seco final obtenido a los 80 días y el peso seco inicial que fue el determinado a los 40 días.
Y así de esta manera vamos conociendo el incremento en materia seca en gramos por día para distintas etapas del cultivo. Esta tasa absoluta de crecimiento puede graficarse. Aquí está representado los gramos por día de materia seca en función del tiempo, del ciclo de cultivo, y vemos con la línea verde representada el híbrido 1, con la línea celeste el híbrido 2, y podemos observar un mayor crecimiento absoluto del híbrido 1 respecto al híbrido 2. Y vemos cómo esta representación tiene esta primera etapa de crecimiento exponencial, la fase 1 en la curva sigmoide que habíamos observado inicialmente, hasta llegar al periodo de máximo crecimiento, de gran crecimiento, que sería aquí hacia el final de la fase de crecimiento lineal, para luego entrar en la fase 3, que era la de desaceleración del crecimiento. Una limitante de la tasa absoluta de crecimiento es que no permite conocer la eficiencia en la producción de materia seca. Es decir, la materia seca que la planta está produciendo en función de la materia seca que ya produjo previamente. Entonces, para conocer la eficiencia del crecimiento se puede recurrir a la tasa relativa de crecimiento, que a la relación anterior que vinculaba el incremento en peso de la planta en una determinada unidad de tiempo, se le agrega a la fórmula el peso inicial de la planta. Entonces, de esta manera se vincula o se hace relativo el incremento en peso por unidad de tiempo al peso que ya la planta produjo previamente en materia seca. Volviendo al mismo ejemplo de los dos híbridos, vemos aquí la vinculación de la materia seca producida por unidad de tiempo y por unidad de materia seca producida en forma inicial. Y aquí vemos cómo en esta comparación de los dos híbridos, al menos en la primera etapa de crecimiento, ya esa diferencia que observábamos en el crecimiento absoluto entre el híbrido 1 y el híbrido 2 se va relativizando, ya no es tal. Y aquí podemos observar la representación gráfica de la tasa de crecimiento relativo y sus diferencias con la tasa de crecimiento absoluto. Vemos por un lado que ya no existe una diferencia tan marcada como veíamos en la tasa de crecimiento absoluto, lo que nos está indicando que desde el punto de vista de la eficiencia del crecimiento, los dos híbridos tienen un comportamiento bastante homogéneo. Por otra parte, vemos cómo en las primeras etapas la tasa de crecimiento relativa es alta. Esto está vinculado a que hay una alta producción de biomasa en relación a la cantidad ya preformada, mientras que esta eficiencia va disminuyendo a medida que se avanza en el ciclo de cultivo, en donde ya la planta pierde su capacidad de producir materia seca con igual eficiencia en relación a el peso seco adquirido. Ahora, el material sintetizado no siempre interviene como parte activa del crecimiento, es decir, puede haber tejidos especializados que no contribuyan al crecimiento. Por lo tanto, la tasa de crecimiento relativa no es constante a lo largo de todo el ciclo de crecimiento, como vimos previamente en la imagen anterior. Existen otros índices que vinculan al peso seco de la planta con la superficie foliar, como por ejemplo la tasa de asimilación neta. La tasa de asimilación neta relaciona el peso seco total con la unidad de área foliar por unidad de tiempo. Esta tasa considera como productoras de materiales nuevos a las hojas desde el momento en que incorpora al área foliar en el cálculo. Es por lo tanto una medida de la fotosíntesis neta y da también una estimación de la eficiencia de las hojas para la producción de biomasa. Otro índice
que involucra a las hojas como responsables en la producción de nuevos materiales es el índice de área foliar, considerando a las hojas como las principales responsables de la intercepción de radiación. Por lo tanto, es una forma de medir la eficiencia de la planta para transformar la energía lumínica en energía química. Y vemos aquí que lo que se establece es la relación entre la superficie foliar y la superficie de suelo. Como ya vimos, respecto de este índice, va a estar incidido por la disposición de las hojas en la planta y por determinadas prácticas culturales que puedan ayudar a incrementar o disminuir el índice de área foliar. Existen otras expresiones que permiten analizar y comparar el crecimiento de las plantas o cultivos sometidos a distintas condiciones, como por ejemplo la relación de área foliar que vincula la superficie de hoja al peso seco de la planta, la relación de peso foliar que vincula el peso de las hojas al peso de las plantas, o el área foliar específica que vincula el área foliar al peso foliar. La relación de área foliar se puede descomponer o se puede, digamos, considerar como el producto entre la relación de peso foliar y el área foliar específica. Comparando la respuesta de estos índices en función de las condiciones ambientales, en este caso vemos la relación de área foliar, la tasa de asimilación neta y la tasa de crecimiento relativo en función de la radiación solar, podemos ver que la tasa de asimilación neta es relativamente constante a través del tiempo, siempre que no haya variaciones muy significativas en el ambiente o condiciones de cultivo. Y vemos también que esta tasa de asimilación neta se va incrementando progresivamente con aumentos en la radiación, en la temperatura o en la disponibilidad de nitrógeno, por ejemplo. Por supuesto que esos incrementos se dan hasta un cierto punto a partir del cual puede comenzar a haber una disminución de esta tasa de asimilación neta. Por otra parte, la reducción en algunos de estos elementos, por ejemplo, una reducción en la cantidad de nitrógeno o una baja disponibilidad de nitrógeno, se va a traducir en un aumento del área foliar específica, dado que va a haber una tendencia a la producción de hojas más expandidas en superficie, pero de menor biomasa, y también una disminución en la relación entre el peso de hoja y el peso de la planta. E incluso puede llevar a condiciones de clorosis, dado que este aumento en el área foliar específica no llega a compensar la disminución que se produce en esta otra relación. En general, en los cultivos el índice de área foliar es más variable que la tasa de asimilación neta, y la tasa de asimilación neta depende del área foliar. Aquí lo que observamos en estas representaciones es la evolución del índice de área foliar para tres variedades distintas de un cultivo y en las curvas de abajo la tasa de asimilación neta. Vemos cómo a incrementos en el índice de área foliar le corresponden en un primer momento incrementos en la tasa de asimilación neta, hasta que llega un momento en que mayores índices de área foliar pueden llegar a producir sombreamiento en el interior del cultivo y una consecuente disminución en la tasa de asimilación neta.